Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase virtual de literatura universal. Ya tengo aquí el chat activado de mi lado derecho. Muy buenos días también a este Lupito, nuestro estudiante estrella. Déjame darle un besito. Buenos días. Y déjame saludar, que ya los vi que están conectados. Muy buenos días a Valeria Ábalos, a Patata Gamer. También buenos días, te manda saludos Lupito. A Ángel Medina, a Carlos Poncho, a Alejandro Sarmiento, a Mina Ortega, Paola Bautista, Pame Figueroa, Valeria Camacho, Regina García, Axel Gael, Andrés Ayala, a María Guadalupe Mora, a Auricato Monroy, también le manda saludos Lupito, a ponerlo bien a cuadro, ahí está, a Artemisa Ábrego, a Carlos García, eh, a Regina Romero, a Dana Camila García y a Carla Barranco. Muy buenos días, pues ya estamos aquí conectados y déjame poner en silencio mi celular para que no haya interrupciones. Bueno, ya lo pongo por acá y bueno, pues ya estamos listos. Déjame poner una melodía de fondo para empezar nuestra clase virtual a nivel del mundo mundial, cadena nacional, cadena internacional, con nuestro estudiante estrella que es Lupito. Y bueno, pues ya estamos más que listos. Ahí está. Bueno, pues hoy nos toca ver a un excelentísimo autor que tuvo una vida bastante trágica. Estamos en la página 35 y nuestra actividad es la actividad 3 y vamos a ver hoy a Edgar Allan Poe y su famosísimo cuento de Berenice y bueno, pues también algunos aspectos biográficos de la vida de Edgar Allan Poe, que tuvo una vida bastante trágica y terrible en muchos sentidos y en otros también eh, favorables porque pues tuvo la oportunidad de tener una vida de principio no, no muy favorable, pero después cambió y tenía más recursos económicos y después pues cayó de nuevo en la desgracia. Este cuento que traduje, que se llama Berenice, pues tiene una mezcla de amor, de terror y de tristeza. Y es algo muy fuerte porque este cuento es propiamente autobiográfico, es parte de su vida y es que la mayoría de los escritores pues proyectan o reflejan sus vivencias, sus emociones, lo que les sucede y todo eso lo trasladan a la escritura, a los textos, a los cuentos, a las novelas, a los poemas, a las obras de teatro, a los ensayos, todo lo que van experimentando o viviendo los grandes escritores, pues lo vierten en la escritura a través de los libros. Muy buenos días a Gilberto Benítez y a Frida Viviana Legorreta, pues ya estamos aquí conectados y pues vamos a leer el contenido conceptual que nos toca el día de hoy, que son los elementos del texto narrativo literario y no literario. Y bueno, pues tenemos como objetivo específico para nosotros que vamos a reconocer
y a comprender la estructura de los textos narrativos mediante la lectura de obras literarias y no literarias con el fin de distinguirlas. Y bueno, pues el contenido procedimental es la selección y lectura de algunos textos para explicar el mundo de ficción y sus características. En este caso, el texto corresponde al cuento de Edgar Allan Poe, el cual se intitula Berenice. Y bueno, pues la actividad que nos corresponde a nosotros para nuestro curso es única y exclusivamente el inciso A, que es leer en voz alta pues, el cuento y posteriormente escribir una reflexión sobre el mismo y buscar los aspectos biográficos de la vida de Edgar Allan Poe y elaborar ahí un breve resumen de la biografía y de la reflexión sobre este maravilloso cuento. Cabe señalar que Edgar Allan Poe pues incursionó también en el mundo periodístico y entonces trabajaba para distintos periódicos en los Estados Unidos. Él nació en Boston en 1809 y muere en Baltimore en 1849. Una vida corta y bastante trágica, como decía hace unos instantes, por varios aspectos y sucesos de su vida. Bueno, él nace en una familia sencilla, pequeña, y resulta que, bueno, tiene un hermano mayor, él es el segundo, y después tiene una hermana, nace una hermana, y resulta que su padre, al ver las complicaciones económicas de la familia, de los hijos, decide huir y los abandona a los tres hijos y a la esposa, y resulta que la esposa pues se enferma de una terrible enfermedad que era la tuberculosis, que en el siglo XIX pues azotaba y destruía muchas vidas. Era una cosa espantosa porque no sabían qué era, y entonces ya después los científicos descubrieron qué era y cómo curarla, pero en ese entonces pues no se sabía cómo curar, y entonces pues causó grandes males, y entonces la madre de Edgar Allan Poe fallece a los 24 años de tuberculosis, y pues él era muy pequeño, y sus hermanos, y entonces pues caen en la desgracia y en la orfandad, pero resulta que pues el gobierno se encarga de ellos, y pues bueno, uno de ellos, el mayor, se va con la abuela, y a él y a su hermana pues los dan en adopción, y para su buena fortuna, una familia de millonarios, de acaudalados, lo recogen y lo adoptan, un matrimonio joven sin hijos de millonarios, y entonces tuvo todo el amor y el cariño que necesitó materno, con su nueva madre adoptiva, que lo adoraba y lo quería muchísimo y lo consentía, lo protegía y lo procuraba, y pues obviamente vivía en comodidad y toda clase de lujos y de libros. Sobre todo él aquí habla mucho de su experiencia que él tiene con los libros y con el conocimiento. Sin embargo, su padre adoptivo como que no coincidía con él en muchas cosas, porque el propósito de él era pues ser escritor, y su padre pues no estaba muy de acuerdo, y su padre adoptivo. Y también pues sucede otra cosa trágica en su vida,
y es que fallece su madre adoptiva y pues él se deprime muchísimo y cae en toda clase de vicios, principalmente en el vicio del alcohol, de la bebida, y entonces pues se dedica a tomar y por la tristeza y el dolor de la pérdida de su madre adoptiva, y entonces tiene muchos conflictos con su padre adoptivo y se va con una tía a su casa a tratar de estabilizarse, de calmarse porque estaba muy mal anímicamente hablando. Y entonces se va con su tía y ahí con su tía conoce al amor de su vida. eh, y resulta que esta muchacha, que era 13 años eh, menor que él, o sea, él tenía 26 años cuando llega a la casa de su tía y su prima tenía 13 años y él queda perdidamente enamorado de su prima, que tenía 13 años y él tenía 26. Y entonces queda tan profundamente enamorado de su prima que se casa con ella y pues ya tenía su vida muy feliz, estaba muy contento con su esposa, pero resulta que 11 años después, cuando cumple exactamente 24 años, igual que su madre biológica, pues la ataca la terrible enfermedad de la tuberculosis a su esposa y, y muere. Y entonces pues se le derrumba el mundo, se le cae el mundo en pedazos. Y entonces todas esas tristezas y esos dolores y esos sufrimientos los refleja en sus cuentos. La obra más famosa de Edgar Allan Poe se llama Narraciones Extraordinarias, y aquí vienen varios cuentos de terror, y es a partir de la muerte de su esposa que él empieza a cultivar mucho más el género del terror, ¿no? En los cuentos de terror. Estamos hablando de que estamos en el periodo del romanticismo, en el movimiento, en la corriente del romanticismo en esa época, en el siglo XIX, y pues él enfoca este romanticismo, pero en el ámbito del subgénero de terror en los cuentos, ¿no? Y Berenice precisamente pues es un cuento de terror, pero a la vez es una mezcla de amor y de tristeza, porque en realidad ese dolor y ese sufrimiento de la muerte de su esposa lo hace cuento, lo proyecta y lo hace en este cuento de Berenice. Y entonces resulta que si estudias la biografía de Edgar Allan Poe, te vas a dar cuenta que Berenice no es otra más que su propia esposa. Entonces es una cosa espantosa porque él va narrando todo lo que ocurre, nada más que allí el ambiente es en un castillo familiar, y él habla de la biblioteca, y ese castillo en realidad es el de la familia adoptiva, de la familia que lo adoptó, el castillo de sus padres adoptivos, y entonces él habla todo lo que va pasando ahí en el castillo, y pero mezcla ese lugar con la casa de la tía donde se fue a vivir un tiempo por la depresión del fallecimiento de su madre adoptiva, y ahí es cuando conoce a Berenice, entonces mezcla los tiempos y los lugares
de su propia vida y los hace en este maravilloso cuento. Pues él publicó este cuento en el periódico, pero bueno, lo llevó al periódico donde trabajaba. Y pues muchos de sus cuentos que escribía los hacía de una forma tan especial que no se sabía si eran cuentos o si de verdad eran noticias periodísticas reales. O sea, había una línea delgada entre saber si eran cuentos literarios o si era algo real. Entonces jugaba mucho con la escritura de tal manera que pues él hace esta narrativa que puede parecer que es no literaria, pero a la vez es literaria. Entonces por eso cabe perfectamente con nuestro contenido conceptual o temático, que es los elementos del texto narrativo literario y no literario, porque hay una línea muy delgada aquí en los cuentos de Edgar Allan Poe para saber si son literarios o no literarios. Bueno, ahora sabemos que pues, todos estos son cuentos literarios, pero en ese entonces los publicaba en los periódicos y la gente no sabía si estaba hablando de algo real o de un cuento, ¿no? Entonces, pues él también, o sea, aquí nos lo explica prolijamente y abundantemente y detalladamente esta Paulina García Fontes en esta edición Pocket de Mirlo, de las narraciones extraordinarias. Dice que él es el padre del género o subgénero, como lo quieras llamar, detectivesco, o sea, quiere decir que él fue el precursor o el iniciador de la novela detectivesca y pues cultivó bastantes subgéneros literarios en cuanto a los cuentos. Entonces Julio Cortázar dice que se pueden catalogar sus cuentos de Edgar Allan Poe principalmente en ocho rubros, ¿no? Que serían los cuentos sobrenaturales, los cuentos metafísicos, los cuentos analíticos, los cuentos pintorescos, los cuentos detectivescos, los cuentos grotescos, los cuentos satíricos y de venganza. O sea, su obra en general, bueno, aparte de los cuentos, pues también todo lo que él escribió. Y pues este cuento de Berenice caería en lo grotesco. Dice esta Paulina García Fontes: para desmenuzar la obra de Poe hay que conocer su vida, un poco de su intimidad y tocar esa alma vulnerable. Hay que imaginar sus emociones para darle forma a sus personajes, aunque no queremos caer en la discusión eterna de si la obra es consecuencia de la vida del autor o no. En el caso de Edgar Allan Poe, lo biográfico fue determinante para la obra y resulta serlo para plasmar un acercamiento a la misma. Y bueno, pues vamos a leer unos fragmentos del cuento de Berenice. Este cuento ya lo... Ay, perdón, este cuento ya lo había leído en otra clase virtual, la del ciclo escolar anterior, 2020-2021. Y ahí la pueden buscar aquí en mi canal. Y pues ahí hago la lectura completa en voz alta del cuento de Berenice, donde hay dos sucesos trascendentales o que elaboran toda la trama del cuento. El primer suceso es la terrible enfermedad
que padece o que empieza a padecer, o sea, se enferma Berenice, que es la prima del protagonista del cuento, y que en realidad pues no es otra más que la propia esposa de Edgar Allan Poe, y que a su vez cuando él publica este cuento, bueno, trata de publicar este cuento, pues se lo censuran porque dicen que tiene cosas muy fuertes, entonces él tiene que volver a reescribirlo, corregirle y quitarle algunas partes para poder él suavizarlo, porque el periódico donde publicaba sus cuentos pues lo consideró en aquel momento como bastante fuerte lo que estaba diciendo en el cuento, y entonces tuvo que quitar algunas partes y arreglarlo. Y bueno, pues entonces son dos sucesos: la enfermedad que le acontece a su prima, que ahí en el cuento va explicando cómo se va deteriorando físicamente, y en cuanto al rostro y todo. Y el otro suceso que hace la trama del cuento es la obsesión y la locura que empieza a padecer el protagonista del cuento, que es aquí está Eangus, que viene así su nombre en el cuento. Y Egaeus es el nombre del protagonista. Y ahí él, al ver a su prima cómo se está enfermando, cómo después de ser una muchacha rozagante, alegre, vivaz, feliz, hermosa, pues se va deteriorando todo su aspecto físico por la enfermedad, y eso le repercute a él y le impresiona tanto que empieza como que a perder la razón. Bueno, vamos a leer algunas partes. Bueno, déjame poner de imagen de fondo a Edgar Allan Poe, que es la imagen que se conoce de él, que refleja una profunda tristeza y melancolía en sus ojos, ¿no? Y es pues por todo lo que él sufrió. Bueno, a ver, ya estamos aquí y vamos a ver. No, que sí, que hace travesuras el OBS, pero pues como dicen por ahí, ya me la sé, ¿no? Bueno, pues aquí está el buen Edgar Allan Poe con esos ojos de profunda melancolía y tristeza. Y dice: ¿cómo es posible que de una imagen de belleza hubiera traído yo a mi mente la comparación con otra de fealdad? ¿Cómo es posible que a mi mente venga el símbolo de la paz asociado con el dolor? Las remembranzas de mis primeros años de la infancia están íntimamente ligados con aquella biblioteca de libros de la cual no tiene caso que vuelva a decir. Berenice y yo éramos primos, habíamos crecido juntos en el mismo salón de la biblioteca de mi castillo donde vivo. A pesar de todo, crecimos de una manera muy diferente el uno del otro. Yo era de salud enclenque y con un humor siempre melancólico. Ella, en cambio, era ágil, agraciada y en plenitud de salud y vigor. Berenice, yo invoco tu nombre. Berenice,
y de las grises ruinas de la memoria un eco despierta aquel sonido donde miles de tumultuosas imágenes se manifiestan. Oh maravillosa y cándida belleza, oh sílfide gentil entre la vegetación de Arnhem, oh náyade entre las aguas, y más allá, más lejos, no hay más que horror y misterio. En conclusión, una historia que preferiría mejor no contar. No vuelva a ocurrir. Ocurrió un mal, una fatal enfermedad. Se animó el viento ardiente del desierto y mientras yo la estaba todavía cuidando, observaba sobre ella el siniestro espíritu que la transformaba invadiendo su ser y sus costumbres, su carácter y para finalizar, alteraba en lo más sutil y horrible sus expresiones, su identidad y su personalidad. He aquí llegó el destructor padecimiento, iba y venía sin piedad. Y la víctima, ¿dónde estaba la víctima? Yo no la conocía más. Quiero decir que no la conocía más como Berenice. Tras numerosos males que siguieron en aquel momento fatal, el cual obró radicalmente al grado de cambiar el físico y el espíritu de mi prima. Recuerdo que el más penoso fue en una parálisis con espasmos y sobresaltos. Tal monomanía, si debo definirla con esta expresión, consistía en una enfermiza susceptibilidad de aquella facultad psíquica que la ciencia ha convenido en definir como la facultad de la atención.